Los efectos del alcohol sobre la salud son desastrosos y devastadores, esto lo dejamos claro en nuestro corto documental sobre el alcohol. Es una sustancia adictiva que afecta directamente al cerebro, alterando el equilibrio químico del cuerpo y disminuyendo la capacidad de una persona para tomar decisiones saludables. Aún así, recibimos cientos de comentarios sobre nuestra posición prohibitiva frente al consumo de alcohol. Comentaron sobre el consumo responsable y mencionaron algunas bebidas alcohólicas que podrían ser alternativas menos dañinas. Por este motivo decidimos hacer este corto documental. Agua carbonatada con alcohol y sabor a frutas, el cóctel más simple, pero a la vez el más exitoso de la última década. Las bebidas hard seltzer se han convertido en una de las opciones más populares para las personas que buscan alternativas a la cerveza y a otras bebidas alcohólicas fuertes como el whisky y el ron. Se han hecho famosas por la sensación burbujeante y refrescante que producen en la garganta, además del bajo contenido calórico que contienen. Cerca de 7.000 millones de botellas de hard seltzer se venden al año. Si bien el mercado es relativamente pequeño, al compararlo con las más de 200.000 millones de botellas de cerveza que se venden en un año, ciertamente es un mercado que cada vez tiene más impulso, por lo que sentimos la necesidad de aclarar un par de conceptos frente a este tema. Quédate hasta el final del video para descubrir toda la verdad sobre el hard seltzer, su historia, cómo se ha hecho tan popular con el pasar de los años, y no menos importante, para descubrir si beber hard seltzer puede ser una alternativa menos nociva a la cerveza, los cócteles y otras bebidas alcohólicas más fuertes. La historia del hard seltzer. En la década de 1980 la cerveza estaba en su pico histórico de consumo. Los precios de la cerveza estaban en el piso y era consumida ampliamente por hombres y mujeres. En los 80, la industria de la belleza se veía envuelta en la fiebre por el ejercicio y la nutrición, fomentando cuerpos esbeltos y delgados, y era común el uso de pantalones de chándal tonificados atléticamente. El ejercicio aeróbico estaba en su auge, junto con las medias largas y el cabello abundante. El consumo de cerveza iba en contra de esta tendencia, ya que su alto contenido en calorías vacías hacía difícil lograr el cuerpo ideal que se promocionaba en aquel entonces. No obstante, las empresas productoras de bebidas alcohólicas no se quedaron atrás. En la década de 1990, experimentaron al mezclar agua carbonatada con alcohol y saborizantes naturales para crear una bebida con menos calorías y carbohidratos que la cerveza. La empresa estadounidense de refrescos y bebidas alcohólicas, Boston Beer Company, lanzó al mercado una bebida carbonatada con sabor a limón llamada Twisted Tea. A pesar de ser una bebida alcohólica, se comercializó como una alternativa más ligera y refrescante a la cerveza, con un sabor similar al de la limonada. No obstante, fue verdaderamente en la década del 2010 cuando las bebidas hard seltzer comenzaron a ganar popularidad en los Estados Unidos. Mientras la popularidad de Twisted Tea creció, otras empresas comenzaron a experimentar con bebidas similares. En el 2016, la empresa estadounidense Mark Anthony Brands lanzó la marca White Claw, una bebida alcohólica carbonatada con sabor a frutas y baja en calorías. Esta contenía alcohol destilado del azúcar de caña. White Claw se comercializó como una opción más saludable y baja en calorías, con sabor refrescante y un bajo porcentaje de alcohol. Su popularidad explotó en los Estados Unidos en 2019, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Desde entonces, han surgido numerosas marcas y sabores de hard seltzer en todo el mundo, con una amplia variedad de opciones de sabor y porcentaje de alcohol. Desde entonces existe un gran debate en la comunidad científica frente a la seguridad del consumo del hard seltzer. Por un lado, estas bebidas suelen ser bajas en calorías y carbohidratos, pero por otro lado, el hard seltzer sigue siendo alcohol y es un hecho innegable que consumir alcohol no es saludable en ninguna de sus presentaciones. A pesar de lo anterior, es cierto que el hard seltzer tiene beneficios sobre la mayoría de bebidas alcohólicas del mercado. Como mencionamos anteriormente, el contenido calórico del hard seltzer suele ser bajo. Algunas de sus presentaciones tienen apenas 100 calorías por cada 354 mililitros. La misma cantidad de cerveza puede llegar a tener cerca de 200 calorías, casi el doble siendo la misma cantidad.
Algunas marcas de hard seltzer utilizan ingredientes naturales como frutas y especias y en su mayoría de presentaciones están libres de aspartame y acesulfame, como viste en nuestro corto documental sobre la Coca-Cola. Estos dos son edulcorantes que se han demostrado son cancerígenos en el largo plazo, por lo que es una buena noticia que las bebidas hard seltzer más posicionadas del mercado no los contengan. Esto quiere decir que al beber hard seltzer, tu cuerpo recibe alcohol, agua y sabor a frutas, y si bien el resto de contenidos depende de cada marca, existen versiones del hard seltzer que se consideran más seguras que otras por su bajo contenido de calorías y ausencia de endulzantes identificados como cancerígenos. Algunas de estas bebidas son endulzadas con stevia u otros edulcorantes naturales. Hasta la fecha no se ha encontrado asociación sólida entre el consumo de stevia y el cáncer. ¿Quieres que hagamos un documental corto sobre la stevia y otros edulcorantes naturales y artificiales? Al llegar a 1000 comentarios pondremos manos a la obra. Si comparamos los datos anteriores con las 200 calorías que puede llegar a tener la misma cantidad de cerveza, 288 calorías del vino, 768 calorías en la misma cantidad de vodka, 840 calorías en la misma cantidad de whisky y 768 del ron, podemos decir con tranquilidad que metabólicamente tiene un menor impacto negativo el hard seltzer que cualquiera de las bebidas mencionadas anteriormente. A pesar de lo anterior, es sumamente importante recordar que ninguna cantidad de alcohol es saludable. Es importante tener en cuenta que estas bebidas todavía contienen alcohol y deben ser consumidas con moderación si se van a consumir. Como aprendiste en nuestro documental corto sobre el alcohol, el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en la salud, como daño hepático, enfermedades cardíacas y una mayor predisposición al cáncer. Y por nuestra parte, recomendamos no tomarlo en absoluto, ni siquiera una copa a la semana. ¿Ya viste nuestro video sobre el alcohol? Aprende por qué recomendamos esto viéndolo. Además de lo anterior, es posible que algunas marcas de hard seltzer agreguen azúcar a sus ingredientes, lo que puede aumentar el contenido calórico y de carbohidratos de la bebida. Es importante leer las etiquetas de los productos para conocer su contenido nutricional y asegurarse que sus ingredientes no sean nocivos para tu salud. Es frecuente también el uso de ingredientes artificiales y el uso de edulcorantes artificiales. Si bien algunas marcas utilizan ingredientes naturales, otras pueden utilizar saborizantes artificiales y conservantes que pueden tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Una de las preguntas que obtenemos con más frecuencia frente a este tema es si es un buen reemplazo para la cerveza, a lo que siempre respondemos que depende de los gustos personales de cada persona. Aunque comparten algunas similitudes, como su bajo contenido de alcohol y su sabor refrescante, hay algunas diferencias clave entre ambas bebidas. En primer lugar, las bebidas hard seltzer tienen un sabor más suave y afrutado que la cerveza, por lo que las prefieren las personas que no disfrutan del sabor amargo de la cerveza. También es cierto que las bebidas hard seltzer suelen tener un menor contenido de alcohol que la cerveza, lo que las convierte en una opción más adecuada para aquellos que deciden beber alcohol, sin querer emborracharse demasiado rápido. Aún así, la cerveza sigue siendo una opción popular para muchos, y hay quienes prefieren su sabor y su textura. Además, la cerveza tiene una larga historia y cultura en muchos países, lo que la convierte en una bebida importante en muchas celebraciones y eventos sociales. En definitiva, la elección entre una bebida u otra dependerá de los gustos y preferencias individuales de cada persona. Este corto documental es importante ya que las bebidas hard seltzer han tenido un éxito particularmente grande entre los consumidores más jóvenes. Los millennials y la generación Z han demostrado un mayor interés en este tipo de productos. Aunque su origen se remonta a los años 90, ha sido en la última década cuando han ganado popularidad y se han convertido en una parte importante del mercado de bebidas alcohólicas. ¿Quieres un documental corto sobre otros productos consumidos ampliamente por la generación Z y los millennials? ¿Te preocupa el consumo de algún producto en específico? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo.
Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.